Bueno, bienvenidos Ignacio, Ezequiel y Matías. Ignacio Carón, Salta 1979, graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, posgrado en Arquitectura y Tecnología por la Universidad de Itela y máster en Diseño Arquitectónico por la Universidad de Navarra, España. Profesor titular de la Cátedra Taller Vertical de Diseño, Comisión 1, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional Católica de Salta. Ha trabajado como secretario de Obras Públicas en la ciudad de Cafayate durante 9 años. También ha participado en calidad de ponente en numerosas conferencias, debates y exposiciones. En el año 2005 funda e integra el estudio CCFGM, conjuntamente con Andrés Francesconi, Santiago Castorina, Marcos Macrelli y Humberto Well, desarrollando una práctica entre proyectos y obras, docencia y concursos en todas las categorías, obteniendo premios y distinciones a nivel distrital, provincial, nacional e internacional. El estudio ha sido seleccionado y premiado en diversas muestras de arquitectura a nivel local, provincial y nacional, y su obra se ha publicado en medios digitales, periódicos especializados, revistas y monografías. Ezequiel Spinelli, arquitecto graduado de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2007, docente de nivel 3 en el taller de arquitectura Bares Casas Snack en la Universidad Nacional de La Plata y docente del taller de Proyecto Arquitectónico 4 en la Universidad Nacional de Avellaneda en la cátedra de Jaime Sorín. Actualmente desarrolla su profesión de manera independiente en la Ciudad de La Plata, realizando encargos privados de vivienda unifamiliar y multifamiliar. Ha sido merecedor de diversos premios y menciones en concursos nacionales e internacionales, y su trabajo ha sido publicado en diferentes medios gráficos y digitales. En el ámbito público trabaja como inspector de obras de infraestructura escolar. Y por último, Matías Taborda, arquitecto por la Universidad Católica de Encarnación, Paraguay, docente de proyecto de la UCE y en la FA-UCSF. Ha colaborado en oficinas técnicas del Estado Municipal de Posadas y Provincial de Misiones, cotitular de la oficina N Arquitectura, desarrollando encargos públicos y privados de escala diversa. Obras y proyectos de la oficina han sido seleccionados para la BIAR, la Bienal de Buenos Aires, Primer Premio de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable 2017, FADEA, categoría Proyectos, integrantes del Pabellón Argentino en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018, Premio SICA Jóvenes Arquitectos Argentinos y Bienal de Arquitectura de Buenos Aires 2019. Muchas gracias, todo de ustedes. Bueno, arranco yo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al taller por la invitación y a Aníbal en particular. Para mí es siempre un gusto hablar de arquitectura y más en ámbitos como este y en particular en la propuesta del taller Nación me parece muy interesante. Nada, vamos rápido a la presentación. La idea es que mostrarles en 15 minutos una obra que hicimos hace ya un par de años en Cafayate, en mi pueblo. Voy a compartir pantalla. Bueno, les decía, este es un parque que construimos en Cafayate hace unos años. Está ubicado en la periferia de la ciudad. Cafayate es una ciudad de unos 20.000 habitantes, está al sur de Salta, en el límite con Tucumán. Es una ciudad entre turística y de producción vitivinícola. Nada, y este proyecto surgió en un barrio que originalmente nació a raíz de una toma de tierras en las afueras de la ciudad. Había una demanda de tierras, la verdad, muy fuerte en Cafayate, y a raíz de la toma de tierras, bueno, el Estado provincial intervino, gestionó la adquisición de esas tierras. Luego, esto fue en el año 2008, luego urbanizó un poco lo mínimo, pero urbanizó el sector con tendidos de redes de agua, cloaca, electricidad, alumbrado. Y construyeron en cada uno de los terrenos un mínimo módulo habitacional, que un poco se ve acá en el centro de la imagen,
una habitación de unos 3,5 por 3,5 con un baño. Y es un barrio que está un poco, si se quiere, segregado de la ciudad, en parte porque es lo más periférico, en parte porque está cerca del pie del cerro, hay mucha pendiente ya, lo más lejano que hay del centro, y tiene un par de vías de acceso nada más. Entonces, pero la urbanización había previsto este gran manchón que está acá como un posible espacio público a futuro. Está ubicado en esta diagonal que vemos acá, que es un antiguo zanjón de guarda, que es un canal receptor de las aguas de lluvia. Cuando llueve mucho acá en el cerro, tormentas muy fuertes, digamos, baja mucha agua y bajaría hacia el pueblo. Este zanjón protegía que toda el agua no se vaya, es como un terraplén con un zanjón atrás, que no se vaya hacia el pueblo, y derivaba el agua al río Chucha, que es uno de los ríos que bordean la ciudad. Y como la urbanización pasaba ese zanjón, acá hacia el oeste, vendría a ser hacia arriba de la pantalla, tuvieron que construir otro zanjón a unos 700 metros para que proteja también a la urbanización nueva. Por lo cual, este espacio había quedado sin su finalidad primigenia, había quedado en desuso. Entonces, la idea fue, acá se ve un poco el zanjón, el terraplén, acá a la izquierda está el zanjón y a la derecha el terraplén. Y la idea fue construir ahí un espacio público de una escala que Cafayate no lo tenía hasta ese momento, un poco con dos sentidos, digamos. Por un lado, dotar, digamos, de espacio público a este sector de la ciudad, que es importante, eran 624 viviendas, y por otro lado, generar un espacio público de uso de toda la ciudad, buscando un poco, digamos, romper esa segregación que existía un poco con este sector de la ciudad, ¿no? Transformar un espacio público de escala que en realidad sea para toda la ciudad. Y como les decía, este barrio surgió inicialmente de estos pequeños módulos habitacionales. Y la gente fue durante todos los años, mediante autoconstrucción, construyéndose sus viviendas, algunas más precarias, otras más acabadas, en general bastante acabadas, pero en realidad tenían siempre esta cuestión de que el barrio se encontraba en constante transformación, todo el tiempo, siempre inacabado, ¿no? Y es el día de hoy que sigue igual, digamos, la gente va construyendo de a poco con lo que puede. Entonces, cuando empezamos a pensar la idea de este parque, nos surgió un poco la idea de buscar generar algo que casi que fuera como hasta preexistente a este barrio, ¿no? Que le diera como un carácter, si se quiere, como más estable en todo esta especie de caos y de constante transformación, ¿no? Una cuestión más, de alguna manera, como atemporal, ¿no? Y nos vino a la memoria, en realidad, estas ruinas que están ahí a 40 kilómetros de Cafayate, ya sobre Tucumán, que son las ruinas de Quilmes, ¿no? Si se preguntan por qué el nombre de la cerveza esa que tomamos todos los fines de semana, es porque viene de este lugar ahí en Tucumán, que es donde habitaron los indios Quilmes y luego fueron trasladados a lo que ahora es Quilmes, en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, cuestiones más
historia. Nada, esta idea como de ruina, ¿no? Parece que estuviera como, por dos cuestiones en realidad. Por un lado, esta cuestión como de ruina, en cierto punto, y de cuestión un poco atemporal, y por otro lado, porque estos pueblos originarios, la verdad, eran bastante inteligentes para asentarse, ¿no? Y se ubicaron siempre, todas, ahí en Cafayate, de hecho, también hay algunas ruinas, y siempre estaban ubicados, como ven en la imagen, al pie del cerro, y dejaban el valle, la parte más alta, y dejaban el valle para cultivar. Y además esto sí tenía que ver con cuestiones de defensa, de poder estar, entre comillas, atrincherados en la falda del cerro y tener una posición dominante y visual sobre todo el valle, etcétera, etcétera. Entonces, y estas construcciones, porque ya la falda del cerro tiene mucho pendiente, son siempre aterrazadas, y construían con esto, ¿no? Con pircas, digamos, que son como muros sin argamasa, ¿no? En realidad usaban argamasa de tierra, son unos muros muy anchos y están todos aterrazados. Entonces, nos sirvió un poco como disparador estas imágenes de estas ruinas para poder proponer un poco en el lugar, por un lado por esa cuestión de buscar algo que lo ancle al territorio, a la historia, al pasado, que le dé como cierto carácter como atemporal, si se quiere, y por otro lado la manera de jugar con la topografía, de intervenir en la topografía, puesto que nosotros tenemos que intervenir en este terraplén y este zanjón, que básicamente es una cuestión topográfica. Entonces, básicamente decidimos intervenir este terraplén usando, digamos, las características iniciales del lugar como punto de partida para poder intervenirlo y ir generando las distintas situaciones que buscamos en términos programáticos, ¿no? Un anfiteatro que está ubicado en un sector específico, que había como una hollada y servía para eso, digamos, el movimiento del suelo fue mínimo, lo mínimo necesario para poder ir acomodando la arquitectura a esa situación preexistente, ¿no? Cómo ir jugando en esta sucesión de terraplenes, y por otro lado también el uso de la piedra. No son precisamente píricas, pero la idea es que las piedras están utilizadas sin junta también, sin junta a la vista, en realidad, emulando, si se quiere, un poco esa cuestión de las ruinas, ¿no? Y bueno, ir resolviendo situaciones particulares de conexiones entre el arriba y el abajo, en un punto con rampa, en un punto con escalera. O sea, vamos a ver algunos lugares, también como la condición de la piedra en relación al lugar, ¿no? Como en esta imagen se ve, digamos, esa piedra, el tono de la piedra en relación a los cerros que están siempre como de fondo en este lugar, ¿no? Y en ese sentido empezamos a proponer ciertas cuestiones, básicamente en corte, respecto de cómo utilizar el perfil preexistente, ¿no? En el corte ahí de arriba se ve como el sector del anfiteatro, y después en la zona baja nos servía para armar las gradas para una cancha de fútbol 5, SP sintético. En otro sector el atravesamiento nos sirve para las conexiones, las rampas, etc. En otro punto ubicamos un edificio, que vamos a ver después, también como parte integrante de la topografía, ¿no? Un poco abajo es la vista general del parque, ¿no? En el sentido acá como el anfiteatro en este sector, aprovechando la situación preexistente. Acá lo que les decía, lo de la cancha de fútbol 5 con las gradas, aprovechando la pendiente. Allá en el final también una pista de skate, que utilizamos también la pendiente para poder generar la hollada, etc. Y ahí el edificio un poco enclavado en esa situación, ¿no? Como
encajado ahí en el terraplén. Es un poco en planta, básicamente lo mismo. Acá en la diagonal estaría el zanjón y todo lo que está en este sector es la parte del terraplén. El edificio era un edificio muy pequeño, de cierto equipamiento para el barrio que hacía falta, y además como manera de buscar algo que también dote de actividades constantemente al parque. Tiene una salita maternal, un salón de usos múltiples y, bueno, baños que sirven tanto para el edificio como para el parque, y una biblioteca digital. Este es el edificio, digamos que la parte de arriba es parte del recorrido del mirador, de la parte alta del terraplén, está a la misma altura, y abajo nada, están ubicados estos espacios. Esto es el interior del hall del edificio. Esta es la salita maternal, que tiene una salida, un patio privado propio. Un poco también, lo que tenía también este lugar es que tiene como una situación privilegiada respecto a las vistas, ¿no? Está ubicada en la parte más alta del pueblo, por lo cual se ve todo el valle. Entonces, la parte alta del terraplén es un recorrido para buscar esas visuales, y tiene estas pérgolas que sirven también para determinadas actividades, básicamente ferias que se arman a veces los fines de semana. Y lo que tuvo también el parque, que fue bastante raro, pero bueno, digamos, que tuvo también impacto en el turismo, digamos, un lugar que no solo usaban los habitantes del barrio o los habitantes de la ciudad, sino los turistas, ¿no? Digo, van ahí, digo, es como el mirador de Cafayate, ¿no? Las vistas son como muy imponentes del lugar hacia el valle. Y bueno, nada, es un espacio que, por suerte, tanto el barrio como el resto de la ciudad lo ha tomado como propio, y sobre todo tiene mucho uso. Constantemente está en uso todos los días. De hecho, el otro día había salido a dar una vuelta y justo estaban, no sé, celebrando la misa del milagro, que nada, digo, no soy muy religioso, digamos, pero el pueblo sí, y nada, estaban dando la misa ahí, en el parque, estaba lleno de gente. La verdad que un espacio público tenga sobre todo ese uso, creo que es lo importante, que la gente pueda apropiarse, tomarlo como propio y darle sentido. Creo que nosotros tenemos que, en cierta manera, hacer lo mínimo justo y necesario para poder dotar de ciertas características los lugares, y después la gente hace el resto, ¿no? Y bueno, nada, eso, creo que ahí estamos. No sé si me pasé un poquito del tiempo estipulado. Estamos bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno, me silencio yo y sigue Matías. Suerte, Matías. Bien, perfecto. ¿Se ve en presentación? Todavía no. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos para todos. Voy a tratar de comentarles en el tiempo que tenemos asignado 2 trabajos de la oficina, 2 trabajos en los cuales tratan, creo yo, sintetizan mejor la propuesta temática del taller que nos había planteado Aníbal, y también aquello que nosotros en la oficina nos interesa y nos motiva y pensamos que es importante a nuestra disciplina.
Esos dos trabajos son uno de pequeña escala, ambos son concursos, uno tiene una pequeña escala, que es el primero, y el segundo ya tiene una escala más territorial. El Antimonumento a la Memoria es un concurso que nosotros lo hemos denominado así, porque justamente lo que queríamos proyectar no era un monumento, como pedían las bases. Este es el mapa, el plano de la ciudad de Posadas, donde uno puede rescatar de esto tres elementos, digamos, ¿no? La presencia geográfica que tiene el río y que ha ganado un mayor protagonismo con el embalse de la represa de Yacyretá. La superficie rayada en el perímetro de la ciudad, el nuevo borde, ¿sí?, que se ha construido como protección y completamientos de las obras complementarias al embalse, y la organización catastral de nuestra ciudad. La ciudad de Posadas tiene una organización catastral que la vemos al noreste, que es el microcentro, que se compone de 12 por 13 manzanas. ¿Sí? En su perímetro hay lo que nosotros conocemos, lo llamamos los posadeños 4 avenidas, que son bulevares, que son la transición con el siguiente sistema catastral, que son las chacras, ¿no? Superficies territoriales que son un damero que contienen a su vez una superficie de 16 manzanas. Hace un año atrás, hubo un plan por parte del municipio de poner en valor las 4 avenidas, mejor dicho, los bulevares de las 4 avenidas, y empezar a intervenir paisajísticamente sobre ellas. Había una en particular, que es la que se señala ahí, en donde estaba el edificio del ex comedor universitario. Como ese ex comedor el edificio se iba a demoler, el municipio llamó a un concurso provincial de anteproyectos, por el cual en una superficie de 6 metros por 12 metros en planta, debía instalarse el monumento a la memoria. Justamente porque, como decía, ahí funcionaba el comedor universitario, el comedor de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué era este edificio? Que nosotros considerábamos que sí, que era una buena decisión su demolición. No era un edificio que tuviera valor patrimonial, no era un edificio que fue construido para la Universidad Nacional de Misiones, sino fue un edificio que tuvo muchísimos usos en el tiempo, y su uso original fue la de una discoteca en el medio de un bulevar. Después, con el tiempo, se fue deteriorando, fueron apareciendo obras parásitas para la ampliación del comedor. Nosotros teníamos claro, en este concurso, ¿sí?, tocaba una temática muy sensible a la sociedad argentina, en el que quizás, a la que nosotros nos adheríamos, obviamente, pero la mirada de nuestra generación tendría que empezar a ser otra. Entonces coincidíamos con Oesterheld, obviamente, desaparecido con la última dictadura militar, con el eternauta del que el héroe es colectivo. También nos interesaba muchísimo lo que proponía Gustavo Germano con esta intervención, estas fotografías que muestran cómo a través de la ausencia el paisaje empieza a modificarse y a mostrar la pérdida sin acudir a escenas más terroríficas, más drásticas. Y el otro valor importante que tenemos en la sociedad de la sociedad son los estudiantes, en este caso los estudiantes universitarios. Como muestra esta foto, donde una acción colectiva como un asentado puede empezar a torcer realidades. En ese sentido, nosotros decíamos, no necesitamos un monumento, no necesitamos alabar ni mirar a alguien superior, sino necesitamos alguna especie de artefacto o dispositivo que realmente nos permita volver a encontrarnos, volver a ponernos en contacto, socializarnos, estar cara a cara, y en la medida que nosotros nos manifestemos como sociedad, nuestras ciudades van a gozar de buena salud. Entonces, pusimos de que ese material de construcción podría ser el propio elemento que se encontraba en el terreno, en el territorio, el elemento que se iba a demoler. Y una segunda, quizá,
acierto para poder ganar el concurso fue que pensar que era un material muy manipulable por quien lo iba a ejecutar, que era una empresa constructora. Uno podía jugar artista y poner una piedra, algún metal noble, como un acero inoxidable o algo así, que no está en la cotidianidad de una empresa constructora que iba a edificar un monumento. Entonces encontramos en el vestigio de lo que fue el comedor, que no tenía importancia como obra arquitectónica, pero sí había mucha importancia de lo que pudo haber sucedido allí dentro en los momentos en que gobernaba la dictadura. ¿Qué conversarían estos estudiantes? ¿Qué planificarían para torcer esa realidad? ¿Qué se construía como una sociedad que estaba por debajo o subterránea? Una sociedad underground que se escapaba de ese poder dictatorial. Así imaginamos que el edificio podría ser un gran canasto con barra de acero torsionado, muy conocida por la empresa constructora, que se llenaría después con los escombros del edificio del excomedor y que completaría con un césped, con una alfombra que es privada, digamos, con baldosa de hormigón y césped. Entonces la paleta, césped, escombro, hormigón, barra de acero torsionado, elementos tan cotidianos que son para quien manipula la materia en este caso y va a dar forma a él, una empresa constructora, y también para el ciudadano común, como lo fue en el Eternauta Juan Salvo, Favali, etc. Personas comunes como nosotros que terminaron batallando contra una invasión alienígena. Así este espacio empieza a liberarse y este mojón empieza a señalizar de que ahí hubo un lugar importante, ahí hubo algo, no sé si era importante, pero hubo algo. Y empieza como mojón a marcar y tener este protagonismo de señalizar ese momento, ese sitio, al que se le incorpora como complementario a la paleta estas cruz, estos espacios que son de acero inoxidable, que a nosotros lo que primero pretendíamos era que el héroe colectivo también se vea reflejado en ese espacio. Todo lo que sucede alrededor forma parte de la construcción de esta sociedad democrática que tenemos hoy. Entonces que se refleje también en el monumento, o en este antimonumento como lo llamamos nosotros. Pero despertó algo que, si bien lo buscábamos, no sabía que iba a poder potenciarlo, sino ese celebrar la vida y empezar a querer a esto, escalarlo, el querer los niños meterse en ese agujero y verse multiplicados los reflejos que esto genera cuando está ahí dentro, que los padres puedan sacarle fotografía. Apareció esto que, si bien lo buscamos, no era específicamente esto, pero que el objeto interactúe y posibilite interactuar a quienes se encuentran en torno a él. No lo contemplen, sino que se encuentren con él un mecanismo de interacción entre el objeto, entre el espacio y entre los seres humanos que lo rodean. Segundo proyecto que voy a contarles es Uga, en guaraní, que Uga significa canoa, que es un tema que para nosotros tiene mucha importancia, que es nuestro río, el río Paraná. El río Paraná es muy importante en el sistema hidrográfico del continente, y más que nada en el sistema hidrográfico de esta parte del continente. Con más de 4.000 kilómetros de recorrido, el río Paraná atraviesa muchísimas ciudades, 70 millones de habitantes viven en torno a él. Es parte de la cuenca del Plata que alimenta el reservorio de agua dulce más importante del mundo, que es el acuífero Guaraní, que está bajo nuestra provincia, bajo la provincia de Misiones. Entonces nosotros sentíamos, porque, perdón, omití decirlo, el conjunto trataba de un centro de interpretación en el cual había que proponer un elemento natural para el cual estaría destinado a este centro de interpretación. Nosotros elegimos como ese elemento el paisaje del Paraná por esta importancia que tiene en el territorio. Pero la importancia del río no solo van destinados a los servicios ambientales que presta, con posibilidades de paisajismo que tiene, la biodiversidad que se genera en torno a él, sino también, como el paisaje es naturaleza, el encuentro de naturaleza y cultura, que la dimensión del lugar, la dimensión del paisaje para nosotros es la gran herramienta proyectual en la oficina, también el paisaje es cultura.
y alguien antes ya lo usó para transportar, para moverse sobre él. Claro está, los colonizadores, nuestros conquistadores, entendieron ese complejo sistema hídrico y lo utilizaron para penetrar el territorio, lo que posibilitó fundar las ciudades una vez que está fundada Asunción. Esa riqueza cultural, esa construcción identitaria que hay entre naturaleza y cultura en torno a todos los pueblos que habitan el Paraná, empieza a debilitarse desde el momento en que la empezamos a llamar hidrovía. Y pareciera hoy que el río Paraná es simplemente eso, el medio de transportar los productos del agronegocio. Así que nosotros, teniendo en cuenta estas circunstancias del paisaje, entendíamos que no era necesario un centro de interpretación. Aparte sería una locura intentar abarcar tanto desde un centro. Sino más bien necesitamos un dispositivo nómade, como dicen aquí, para la interpretación del paisaje del río Paraná. Y tomamos ese nombre, Ugá, en guaraní, se denominaba a la canoa monóxida que usaban los indios guaraníes, que fue el medio tecnológico que le permitió a ellos domesticar el río. Paraná en guaraní significa hermano pariente del mar. Eso quiere decir que, y por los vestigios arqueológicos encontrados, al menos hasta el río de la Plata ellos han navegado, para encontrar toda esta riqueza y todos los alimentos y demás que le ofrecía al río para su subsistencia. Y pudieron construir, en términos de paisaje, cultura en torno a él. Así es que este dispositivo empieza a imaginarse, moviéndose, desplazándose por los distintos puertos, a distintas ciudades que están sobre las costas del río. Un elemento que va a ir cambiando en la medida que van cambiando sus paisajes, llevando a la gente al paisaje y no trayendo el paisaje al centro de interpretación. Un elemento que empieza a construirse con los propios materiales o con las propias condiciones matéricas que uno puede verse en el transporte del río. ¿Cómo está dimensionado este elemento? Se compone de un convoy de 4 barcazas de tipo Mississippi, que son las que fabrica Tandanor, y por las cuales se transportan los granos y cereales, se transporta combustible, contenedores de transporte fluvial, y porciones de silo que generan una gran cubierta, que generan una gran galería sobre la cubierta del barco. En un principio, ¿sí?, teniendo presente este perfil de todo el recorrido del curso del río Paraná, este elemento podría unir la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Iguazú, ya que las dimensiones de 4 barcazas Mississippi permite que este edificio naval, por llamarlo de algún modo, pueda utilizar la esclusa de Yacyretá, y si en un futuro se puede producir la esclusa de Itaipú, este dispositivo podría unir Buenos Aires con São Paulo en el encuentro del Paraná con el Tietê. En un primer tramo, este elemento podría recorrer nuestra provincia, obviamente conectando los vestigios jesuíticos tan importantes como recursos turísticos, otros elementos naturales, uniendo Posadas con la ciudad de Puerto Iguazú. Viendo este elemento en corte, dos de las barcazas que están abajo contienen los elementos de curaduría, donde se mostraría la historia, las condiciones ambientales, los valores paisajísticos, etcétera, del río Paraná, llevando y trayendo, ¿sí?, exposiciones en torno a las distintas ciudades que están a sus orillas. El otro cuerpo serían las salas de máquinas que mantendrían el funcionamiento de este edificio, una cubierta de uso público que está bajo una gran galería con estas secciones de silos, y contenedores que tienen la otra parte del programa, que son los camarotes y parte administrativa. Como decía, la construcción de esto es poder manipular la materia con elementos que están en el paisaje. Manipular barcazas, manipular contenedores, manipular porciones de silo.
El vincular las barcazas lo haríamos con una parrilla de estructura metálica y una nueva cubierta que los une, que es de la misma materialidad que tranquilamente podría producirse en Tandanor, el astillero que está en la ciudad de Buenos Aires. Tandanor es uno de los astilleros de Sudamérica que exporta barcazas Mississippi a toda la región y remolcadores de empuje, que es lo que tenemos ahora, incluso hasta Holanda. Es una gran industria nacional en la que nosotros podíamos pensar, a ver, si produce este tipo de cosas también puede producir un edificio. El resto son contenedores, etcétera, que van permitiendo en esa estructura tener este programa. La planta donde podemos ver la cubierta, lo que está abajo, dentro de las barcazas, la cubierta con la doble altura en el espacio de la escuraduría, otro nivel de las plantas sobre la que sería la planta de la tripulación y de los camarotes para poder viajar. Entonces, entre el techo de los camarotes, hecho con contenedores, y esta porción de silo, aparece una gran galería para poder transportarse, por ejemplo, utilizando hamaca paraguaya, donde la presencia del curso hídrico siempre está presente, la superficie a cubierta en relación al programa gastronómico que está a la espalda de los muchachos que están sentados en primer plano, sobre las que vuelan los camarotes. El primer espacio de curaduría en donde, como nos metemos, nosotros imaginábamos poder mostrar nuestro territorio, pero no lo que vemos en superficie, sino lo que vemos debajo de su superficie, los distintos estratos de suelo, las composiciones geológicas, etc. Y una curaduría final mucho más que tenga que ver con la histórica, en la cual en este balconeo, en doble altura, se puede empezar a apreciar las distintas producciones culturales sobre el río. Como se ven, son naves vacías en las cuales la curaduría podría ser muy flexible. Para nosotros es muy importante el río, nacimos junto a él, es muy importante el paisaje y uno puede tener muchísimos antecedentes estudiados, pero al final el paisaje del lugar es el que determina condicionando un proyecto de arquitectura. Muchas gracias. Buenísimo, Matías. Bueno, antes que nada quería también agradecer la invitación de Aníbal y saludar a todo el taller. Y bueno, yo voy a contar un proyecto que hicimos por concurso, que era el pabellón argentino para la Expo 2023. Así que voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, pero no se ve en pantalla completa. ¿Ahora? Ahí puse compartir en pantalla completa. A ver. ¿Y no? Okay. No, se ve como si estuvieses en el PowerPoint. Probá ese con compartir la pantalla tuya. Claro, compartir la pantalla completa. Tenés que compartir toda tu pantalla ese, ahí te tomo. Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, como decía recién, este es un concurso que se trataba de un proyecto para el pabellón argentino para la Expo 2023. Fue un concurso que lo hicimos como en un equipo muy heterogéneo de personas que iban desde los 70 años, como Carlos Buzo, que es el Pato Buzo, que fue un docente de la Facultad de La Plata. Personas que iban por ahí hasta los 20 y pico de años, 22, 23, que fueron estudiantes que colaboraron en el desarrollo. Y era un concurso que de alguna manera tenía que resolver un pabellón, el pabellón argentino precisamente, pero también tenía que tener un significado y fue un concurso muy, muy difícil de abordar. Entonces, en las primeras discusiones empezaban como a aparecer, como en todo concurso, el sitio que era en Tecnópolis,
que era justo como en un enclave de Tecnópolis muy particular, en una calle principal de acceso frente a un lago. Era como la ubicación por ahí más importante, en donde uno se la iba a encontrar cuando accedía al predio. Y empezamos a discutir, después de analizar el sitio, algunas cuestiones de qué significado tenía que tener ese pabellón. Aparecían como algunas prefiguraciones que íbamos como argumentando con estos dibujos, que eran como, no sé, aparecía un galpón, una gran carpa que era un BKF gigante, unas topografías, un templo, un edificio que era una grieta, que de alguna manera se superaba, bueno, todos estos bocetos que íbamos exponiendo sin ningún tipo de compromiso todavía con el programa, y cuando nos íbamos metiendo en el programa empezábamos a analizar ese programa y nos íbamos metiendo como más fino en el proyecto y empezábamos a analizar los metros cuadrados, y entonces empezaban a aparecer otras prefiguraciones de edificio, por ahí con un poco más de precisión, o edificios que ya tenían como una búsqueda de significado, que algunos eran topografías que representaban la geografía del paisaje de la Argentina, otros eran como grandes invernaderos con especies de árboles, algunos edificios que trataban como de esconderse debajo de la tierra, otros que trataban de exponerse, otros que tenían como infraestructuras de galpones o de máquinas en el techo, como una especie de catálogo que íbamos armando y íbamos discutiendo y debatiendo. Y cuando aparece el sitio y las primeras prefiguraciones que tienen que ver con esa calle que mencionaba al principio, y una condición como que nos imponía el terreno, de que tenía un desnivel de prácticamente 5 metros, nos empezamos a dar cuenta de que queríamos como tratar de recuperar esas visuales desde la calle hacia el lago, y empezamos a hacer como una serie de operaciones que tenían que ver con tratar de condensar el programa del proyecto en un solo nivel, pero a la vez buscando el significado que tenía que tener un edificio de estas características. Entonces, en pruebas y de análisis de programa y volumetrías, tratamos de verificar esas condicionantes y empezamos a ver cómo condensar ese programa en una sola planta. Y la planta que funcionaba como nivel 0, que en realidad era el techo de nuestro proyecto, era una representación del paisaje, de la geografía de la Argentina y del paisaje, de cuestiones que tenían que ver con cilindros industriales que uno iba viendo a lo largo de ese paisaje, en las rutas. Entonces, queríamos como que esa calle sea una continuidad con nuestro edificio, y aparecían como estos cilindros que emergían, que contenían el programa cultural que requería este pabellón. Y en uno de ellos aparecía como un vacío que hacía como de acceso hacia esa planta que estaba enterrada, que contenía, bueno, una especie de patio en donde uno entraba y podía reconocer la totalidad del edificio y del programa, prácticamente sin interrupciones. Las únicas interrupciones que había era como el domo ese inmersivo, que era una sala de, no me acuerdo para cuántas personas, pero en donde iba a haber proyecciones e imágenes que tenían que ver un poco con todo esto que estoy contando, ¿no? Con la geografía de la Argentina, con qué se iba a exponer en ese pabellón. Y entonces, el edificio, de alguna manera, lo que intentaba era tener como una relación total a través de generar esas visuales hacia el lago y poder interconectar tanto físicamente como visualmente todo el edificio, prácticamente sin interrupciones. Entonces aparecían como estos
el auditorio este que estaba como semienterrado, que no tenía prácticamente interrupciones hacia el lago. Estas salas que de alguna manera son las que emergían hacia afuera y permitían darle ese significado al edificio y a la vez un poco poder ganar altura, porque también eran programas que de alguna manera necesitaban altura para exponer grandes aparatos. En este caso pusimos un satélite, pero iba a haber maquinaria agrícola o cuestiones que tenían que ver con la producción del país, con la industria. Y un poco llegamos como a conclusiones con estas referencias que fuimos encontrando, que eran gasómetros, silos, tanques de nafta o de combustibles, tanques de agua. Fueron un poco como los disparadores del proyecto. Y en realidad lo que nosotros pensábamos era que estos tanques que se veían a lo largo y a lo ancho de todo el país, cuando los visitantes los recorran o recorrieran ese pabellón, se sientan como que estaban en algún punto del país y bueno, en realidad esos tanques que contenían granos, combustibles o agua, en este caso iban a contener arte, ciencia, cultura, eran un poco lo que nosotros creíamos que iba a activar este pabellón y bueno, y el futuro de la construcción. Así que bueno, fui medio rápido, pero muchas gracias. Muy bueno ese. Grande ese, gracias. Bueno, Pero- muy bueno. Nada, me parece que estuvo interesante porque a mí me pasó de que la última reunión fue entre ellos tres y me gustó que nada, que entre ellos que no se conocen mucho, digamos, Ignacio y ese sí se conocen, pero bueno, Matías no, y de alguna manera le fueron encontrando entre sus trabajos, que hay como de distintos abordajes, ¿no? De por ahí de obra privada, o no sé, la obra de Matías que está muy arraigada al sitio, ¿no? Con construcciones de madera, o los concursos que son recientemente que han ganado Ezequiel e Ignacio. Por ahí están ahí para que ustedes lo puedan verificar y ver en las redes, pero me parece que estuvo bueno como presentación y también por ahí como acorde a un poco a las problemáticas que estamos abordando en el taller, con esta cuestión del sitio de la región pampeana y en los tres casos reconociendo las preexistencias o las inteligencias del pasado, ¿no? Como que no sé cómo lo ordenaron ustedes, pero yo en mi cabeza lo vi como que, bueno, apareció una obra construida también a través del Estado, ¿no? Con una relación ahí con Ignacio. Después aparecieron dos proyectos que uno era también el antimonumento y después un concurso y después al último un concurso, ¿no? Y en todos los casos noté como esa condición de entender un poco lo que está pasando en el sitio, en el territorio, ¿no? La reflexión final de Matías que tiene que ver con esto, ¿no? De que al final el paisaje es un poco lo que nos devuelve estas primeras voluntades de proyecto, las primeras decisiones de proyecto que después nos van acompañando en todo el proceso, ¿no? Y me parece que yo puedo rescatar eso como importante y como por ahí brevemente uno tiene que contar un proyecto, que es lo que estamos haciendo en tercer año, ¿no? Entender cómo contar un proyecto con las referencias previas y de alguna manera ir desarrollando esta cosa que también hizo Ezequiel, ¿no? De mostrar como la cocina, ¿no? De decir, bueno, estos son los borradores. No hay una sola solución a los problemas. Eso también como me parece que también está bueno. Así que nada,
muchas gracias. Me parece que lo que me gustaría hacer ahora es compartir yo las 3 fotos, que yo le pedí a ellos que elijan 3 fotos, que ellos mismos no se vieron, como jugando nosotros también con eso, y hablar un poco de La Pampa, y después sí abrir a una conversación de preguntas, que ustedes le puedan preguntar a ellos cuestiones, y por ahí involucrarnos un poco con el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, voy a compartir, voy a ver, tengo que ver si tengo abierta acá está. Voy a compartir yo, y después cuentan ellos rápido y... Para que justo está entrando alguien, ahí está. Bueno, los dejo. Nada, esa es la que elegí yo. Yo soy de Salta, pero mis viejos son de Piroano, que es un pueblito muy chiquito en provincia de Buenos Aires, ahí cerca de 9 de Julio, en medio de la Pampa, y todos los veranos iba de vacaciones de verano, ahí a ver al resto de los parientes, y en general íbamos siempre en colectivo, desde Salta, como 20 horas, y después como hasta Buenos Aires, y después teníamos como, no sé, 7 horas más, hasta Piroano. Y nada, es un paisaje que a mí, digo, yo viviendo toda mi vida en Cafayate, con los cerros a la vuelta, me impresionaba mucho el paisaje, la llanura de la Pampa, me sonaba como un poco surreal, ¿no? Horas y horas arriba del colectivo viendo el mismo paisaje que se repetía y se repetía y se repetía. Era una cosa para mí bastante extraña. Y nada, cuando Aníbal me pidió que seleccionemos una imagen así de un paisaje o de algo que represente la Pampa, nada, estuve pensando bastante tiempo, a ver, y hasta hice algún dibujito porque tenía como una idea de esa del horizonte y qué sé yo. Y nada, un día de estos fui a visitar a mis viejos y mis viejos tienen en la casa, en el living, esta reproducción de Jorge Frasca, que es un pintor realista contemporáneo. Particularmente no es en términos artísticos mucho de mi agrado, pero nada, vi la reproducción esta en el living, que ellos la tienen, me imagino, como para recordar un poco su pueblo, y hay algo en esta imagen que siempre me llamó la atención, y que es que esta casa tiene ochava, ¿no? Una casa que está en el medio del campo y tiene una ochava. ¿Qué? O sea, no ochava. Tiene, ahí en medio del campo. No se van a chocar nadie ahí en el medio del campo. Nada, entonces me puse a pensar un poco sobre eso, y creo que hay cierta necesidad de domesticar, no sé si domesticar, pero de colonizar el paisaje. Es un paisaje como tan abrumador, infinito, que en esa cosa de llevar la ochava ¿no? de la ciudad al medio del campo, me parecía como todo un gesto, ¿no? Está el molino de viento ahí de agua también, o el eucaliptus que está atrás, que tiene como esa vegetación, también, si se quiere, artificial de alguna manera, ¿no? Cuando uno va al paisaje de las Pampas, va viendo como esos cascos de los campos, donde son un montecito en general de eucaliptus, que van como marcando el territorio. Acá se ve como el árbol un poco ahí en segundo plano, pero allá se ve otro montecito, ¿no? Y son como esa necesidad de un poco de referenciar ese infinito, ¿no? El camino también, ¿no? Como un gesto, si se quiere, artificial, un poco de la presencia del hombre, ¿no? Como, me parece algo de lo que dijo Matías, ¿no? Hace un rato, del paisaje en relación a la naturaleza y la cultura.
Eso me parece como casi una idea porfiada de tratar de generar un lugar en medio de la nada, ¿no? Por eso elegí esta imagen. Vamos con Bueno, esta. esto es La Plata, para los que no conocen. Nada, básicamente, por ahí la elección de la imagen de La Plata tiene que ver un poco con ese lugar de donde soy yo, de donde me formé, donde nací, donde crecí y donde de alguna manera ejerzo la profesión. Y en ese sentido es como, bueno, es la Pampa también, pero es una Pampa que está intervenida por el hombre y que en algunos sectores alejados, en los cuales también a veces intervenimos, tenemos esa Pampa un poco de la que hablaba Guagua recién, si nos alejamos no muy lejos, por ahí unos 10, 15 kilómetros, encontramos ese paisaje así medio inhóspito y llano, sin nada, en donde solo se escuchan los pájaros y hay caballos, vacas. Y bueno, nada, es un poco eso, ¿no? Es el lugar donde intervenimos nosotros, los chicos que hicimos el concurso, con los que trabajamos ahora, con Juli, con Mire, con Facu. Un poco nos identificamos con este lugar, así que no mucho más. Bien, ok. La verdad que cuando Aníbal tiró este ejercicio, a mí un poco me sacaba el eje, un tipo que nació y se crió acá en el norte, donde accidentes topográficos tenemos cada 50 centímetros, hay mucha agua, mucha vegetación, y yo el tiempo máximo que estuve dentro del territorio de la región pampeana fue en el último recital del Indio Solari, tratando de salir de la barría con esa multitud que terminé con la espalda destrozada. Pero sí, algo interesante del paisaje es que, digamos, él aparece cuando aparece quien lo mira, ¿no? Entonces hay un ejercicio ahí de tratar de mirar a través de los ojos de otro. Y quizá ahí atar lo que en este tiempo uno ha podido tener como información de ese territorio. Y elegí esta viñeta de Carlos Zampayo y dibujada por Solano López, que esta es la historia de Evaristo, ¿no? Este policía de la década del 50, muy famoso en la ciudad de Buenos Aires, que era de la provincia de Buenos Aires, era hijo de nativos, y tenía unos rasgos muy particulares, ¿no? Rasgos que lo hacían aborigen. Y fue un tipo que combatió el crimen en esa escena porteña, en esa época, de una manera poco convencional. Y en ese paisaje, Evaristo puede decirle al loco nieto, en este pasaje, vos callate, mataste a un policía de una manera tan abierta, porque así como este paisaje pampeano alberga toda la producción que vemos en el arriero, con el ganado, las obras que también relacionadas a la producción, con los molinos, las grandes extensiones de cultivo, la infraestructura hecha para poder sacar esa producción, como el ferrocarril, la otra infraestructura que permiten controlar la propiedad de la producción con los tejidos, con las mallas, la infraestructura eléctrica que permite que la gente que vive ahí también pueda vivir dignamente, digamos, por decirlo de algún modo, mientras produce. También es un territorio de muchos secretos. Por eso vos callaste, mataste a un policía, uno puede decir abiertamente, porque eso se disipa en ese territorio. Y esos secretos hoy son grandes extensiones monocultivos, modificar cursos hídricos para producir soja, para producir barrios cerrados, el manipular mal el ambiente en pos de unos pocos,
a mí a veces me da la sensación de que, por ejemplo, social, económica y culturalmente la Argentina termina un poco más arriba ¿cómo se dice?, de la circunvalatoria de Córdoba y un poco más abajo del puerto de Bahía Blanca. Y es producto de estos secretos, ¿no? Entonces elegí esta foto, digamos, que hay también el gran secreto de esta infraestructura del ferrocarril, tampoco se hizo para que la gente se pueda comunicar, se hizo con fines extractivistas. Entonces, un historiador amigo acá de Misiones me decía una vuelta, miramos unos mapas, me dice, vos te copás con los mapas porque me interesa la cartografía, ¿no? Pero lo más importante de los mapas no es lo que te muestra, sino lo que oculta. Entonces, cuando uno mira estas cosas, yo trato de hacer ese ejercicio, de ver qué me está ocultando. Y a partir de ahí conocer, y bueno, y si esto puede usarse con fines de proyecto, que para eso uno se ha formado, porque para otra cosa no lo voy a usar, bienvenido. Bueno, esa es mi percepción. Gracias. Gracias a los tres. Muy bueno. Muy bueno todas las cosas que dijiste, Mati, están muy interesantes. Bueno, me gustaría que hagan por ahí algunas preguntas los chicos, las chicas que andan por ahí. Y después para cerrar, Mati creo que tenía que mostrarnos algo, una invitación, alguna cosa que está haciendo. Ah, sí, sí, cierto. Si querés la dejamos para lo último, pero estaría bueno que ahora hablen un poquito acá la gente que anda dando vueltas. No sé quién quiera preguntar algo a quién. No, me silencio y van preguntando. No sé quién anda ahí para tenga ganas de preguntar. A que no saben quién. Marian. Siempre. Creo que justo alguien habló por chat. A ver si alguien quiere. Pues si no, yo no paro. No, Pablo. Ah, entonces no importa. Bueno, no, por ahí quería preguntar. Bueno, bien anotado por acá, esperen. Bueno, anoto varias cosas. Pero. Bueno, primero que nada, por ahí le quería preguntar a Matías eso del tema de los secretos que guardan, ¿no? Me quedó como esa frase un poco con la de la imagen de la Pampa. Cuando él menciona eso de los secretos, ¿también en arquitectura pasa lo mismo? ¿Hay algo que la arquitectura trata de tapar? ¿No se supone que por ahí tenemos que mostrar algo? ¿Vos sentís a veces que en los proyectos se trata de ocultar algo con la construcción? Me sonó un poco con la idea que vos tenías del antimonumento, como que también como que tratabas de romper un poco con esa idea de que el monumento trata de generar algo gigante. No sé, me quedó como esa idea. ¿Vos sentís eso que pasa en arquitectura? Sí, o sea, hay secretos y secretos, ¿no? Hay un secreto con el que yo trataba de ilustrar la viñeta, que es mezquino, que trata de mantener un lugar de privilegio para unos pocos en relación a los más de 40 millones que habitamos el país. Y después con la arquitectura, y sí, la arquitectura tiene que tener misterio, ¿no? Develar todo de entrada, yo creo que no tiene sentido. Es mucho más interesante cuando se van develando ese secreto, por ejemplo, como cuando él se contaba la cocina de ese proyecto. Tanto Ignacio como yo mostramos producto acabado, pero también hay una receta parecida. Pero cuando ese empieza a contar esa cantidad de posibilidades, esa discusión colectiva, esa aproximación en boceto, maqueta, otra cosa, los secretos cuando se van develando después en el tiempo en la arquitectura, ahí son interesantes. Ahora, ¿cómo utilizar un secreto en materia de proyecto? Y no sé, hoy no podría responderte, pero me dejaste picando algo para otro momento, ¿no? Ese es un secreto. Preguntémosle a Wright en la Casa de la Cascada, por ejemplo. No, yo siempre digo un poco parecido a lo que vos decís, Matías, es como que la arquitectura tiene que tener eso de los secretos, llamémosle, pues si no es como si en una película viésemos el final de entrada, ¿no? Y está bueno tener como un desarrollo a veces, por ejemplo, como pasa ahí en la Casa de la Cascada, en toda esa situación de acceso hasta descubrir, por ejemplo, la cascada, básicamente. Genial. Y después tenía una pregunta justo para ese.
que en lo que vos habías contado, en un momento dado había como unos collages que vos habías hecho, unos collages, bueno, unos imaginarios, renders, en los que había como unas columnas que eran de hormigón, como que intentabas representar eso cilíndrico del silo. Pero como que el silo, a mí por lo menos, me da como más la idea de como un entramado metálico. Yo por ahí me imaginaba metálico. ¿Qué fue lo que les optó por ir por ese material, por el hormigón, y no por ir por algo metálico? ¿No? Que uno pensaría que es más fino, como que... Sí, no, en el concurso terminamos resolviendo lo material metálico. Las estructuras eran metálicas. Queríamos unas estructuras livianas que un poco representaran esas imágenes de referencia, no sé, el gasómetro o los hilos. No era de hormigón. Ah, pues yo como, me imaginé como que eran muy anchas por ahí para hacer de hormigón. No, por ahí lo vi mal. Por ahí es un error de interpretación mía, pero está bien. Para estar Sí, seguro. Está bien, está sí, bien. eran estructuras metálicas. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, por ahora eso. Ya me voy a acordar de otras preguntas, pero mientras pregunte a alguien más. Bueno. Gracias, Marian. Mauricio, ¿qué haces, Mauricio? Buenas, ¿Todo bien? todo bien. Un comentario y una pregunta. Un comentario para Ignacio. Me tocó estar una temporada en el campo, en La Pampa, y también había, si bien la casa principal no tenía una ochava, pero sí tenía una pasarela que, o sea, sí, que armaba una ochavita, y yo pasaba y decía, ¿para qué está eso? O sea, no le encontraba la explicación, y te juro que fue algo que rondó en mi cabeza bastante tiempo, y llegué a la conclusión que estaba relacionado con el sol, con la entrada, o sea, por dónde se ponía el sol. Y una pregunta para Ezequiel, también en la etapa proyectual del concurso, ¿cómo terminaron descartando el edificio Grieta o el edificio con la cubierta de KF? Pero el No te de puedo Grieta me contar. interesa más. No te puedo contar todos los secretos. Tiene que haber secretos. No, la verdad que fue un proceso muy largo de discusión y muy difícil, porque la cuestión del significado y en este tipo de concursos a veces resulta muy complicado porque es un tema como demasiado amplio. Entonces, en algún momento seguramente decidimos como patear al arco porque se nos acababa el tiempo y bueno, fuimos por ese camino. No recuerdo por qué descartamos uno u otro, pero nos inclinamos más por lo que hicimos. No sé si responde la pregunta o la deja medio abierta, pero... Sí, igual hay algo simple, lo que había escuchado en una charla, no me acuerdo, de Gerardo, en la cual se pasó creo que el 80% de la charla mostrando bocetos de lo que no era el proyecto que iba a mostrar. Y al final un poco los procesos son eso, digo, son mucho de descarte, porque ideas muchas veces se ocurren, muchas, digamos, ¿no? Y más cuando son equipos de trabajo grandes y con gente distinta, etcétera, digo, las ideas fluyen mucho. El tema es más difícil descartar que proponer muchas veces. En los concursos pasa mucho eso, digamos, que no tienen mucha idea y digamos, lo acertado es que descarto, ¿no? Un poco está ahí a veces muchas veces en la arquitectura las ideas se muestran como únicas y fantásticas, ¿no? Tienen esa cosa de, ay, a mí se me ocurrió esto y ya cerradito, ¿no? Viene con la charla, viene como en el moño. Ustedes ven una charla de arquitectura, así como la del parque, la nuestra, digo, salvo la de ese que contó todo el proceso, digamos, después el resto es como maravilloso. Pero en realidad no es tan lineal el proceso y pasa mucho que eso, nada, que de muchas ideas uno tiene que ir decantando hasta quedar con la que... Sí, y hay procesos que se tornan como a veces más difíciles que otros y pasa que hasta incluso uno por momentos piensa en descartar el concurso completo.
Nos ha pasado que se te viene la fecha encima y no llegás, y en este en particular se nos vino la fecha encima y de alguna manera queríamos hacerlo y habíamos hecho un proceso muy bueno de discusión, de muchas discusiones, y bueno, nada, teníamos que descartar. Empezaron a aparecer otras referencias y nos inclinamos por esos paisajes y esas referencias que las veíamos por ahí, que se podían representar de una manera más acorde, o una respuesta más acorde al concurso. Pero eso es un buen síntoma, digamos, o sea, como decía Ignacio, ¿no? A veces es mucho más importante detenerse en lo que se deja de lado con lo que uno va a seguir, digamos, porque dejar es una decisión importante, pero es un buen síntoma. Nosotros en el taller de cuarto año de Paraguay le habíamos invitado el año pasado a Diana Herrera, esta arquitecta colombiana, a que dé una charla ahí para los estudiantes, y Diana tiene una máxima que estuvo muy buena, digamos, o sea, hay que preocuparse cuando el lápiz no se mueve. Si el lápiz se mueve, no hay que preocuparse. Entonces, cuando aparecen estos bocetos así, a lo Gerardo Caballero, ¿no? Que parece que es una máquina de hacer croquis, ahí la idea se va desconstruyendo para bien, pero se va desconstruyendo en proyectos, que eso en definitiva es lo que queremos llegar en el ejercicio. Ni hablar, sí. Es frustrante. Yo particularmente no me gusta abandonar ningún concurso y una vez que uno se mete hay que meterle como toda la cabeza en ese trabajo. Es como un trabajo, siempre decimos con los chicos, y por eso es que no lo abandonamos y decidimos meterle y construir una entrega. Y bueno, en definitiva, habiendo transitado todo eso que se mostraba al principio de esa cocina, de alguna manera uno va construyendo sin darse cuenta. Después por ahí el descarte no es tan difícil. No sé, un poco, creo que también es una cuestión como se va decantando, digamos, de amigos, conocidos, ir sumando gente de a poco. Ahora con el tema de la pandemia también ha propiciado un poco más estas relaciones entre arquitectos, ¿no? Nosotros en particular tenemos un estudio donde yo estoy en Salta, Pucho en Santa Fe, Humberto en Buenos Aires, Santiago en Graz y Marco en Viena. Trabajamos hace 15 años más o menos así, y tenemos como una dinámica para trabajar así como a la distancia. Pero la verdad que es algo relativamente sencillo trabajar a la distancia y los equipos, nada, se van formando un poco por afinidad, digamos, invitando así un poco descaradamente muchas veces a conocidos, a gente con la cual uno se ha cruzado poco y después se va entablando una relación. A veces funcionan mejor, a veces peor. Nada, son experiencias que van pasando. Pero la verdad que, y con Aníbal charlamos la vez pasada, que hay algo interesante también que se está gestando, me parece ahora, que es un poco romper la idea como del gran estudio de arquitectura, ¿no? Como con un lugar físico, no sé, 50 empleados, miles de plotters, computadoras y salas de reuniones, y qué sé yo. Y nada, ahora yo... No solo para un cubículo tirando la idea reveladora para que... Claro, sí, verdad, amigo, sí. Y nada, y ahora se van generando estas cuestiones de cruce entre colegas, de poder trabajar, no sé, con X para un proyecto y con Y con otro proyecto y armar un equipo para tal concurso y otro equipo distinto para otro concurso o para otro trabajo. Esa cuestión de horizontalidad creo que es mucho más interesante y además hay una cuestión de aporte de formaciones diferentes, de realidades distintas, que me parece que para un proyecto de arquitectura, sea por fuera, es muy enriquecedor.